Buen día, les habla José David Jaimes. El día de hoy vamos a continuar con el módulo 2 del curso de diseño de tableros eléctricos. Entonces vamos a ver qué es el tablero eléctrico, cómo se clasifican los tableros eléctricos, vamos a ver los grados de protección de las envolventes, la separación de los tableros eléctricos, los elementos que hacen parte de los tableros eléctricos y la elección de un tablero eléctrico. Entonces el tablero eléctrico, de acuerdo con la norma 61439 parte 1, se define como la combinación de uno o varios dispositivos de conexión de baja tensión con los materiales asociados de mando, de medición, de señalización, de protección, de regulación, con todas sus conexiones internas, mecánicas y eléctricas, y sus elementos de construcción. Esa es la definición de tablero eléctrico de acuerdo a la norma. Ahora vamos a ver las funcionalidades. Entonces, es la protección de los elementos internos. Debe facilitar un mantenimiento y debe tener un tamaño adecuado de acuerdo, digamos, a los componentes que están dentro del tablero como tal. Estos se pueden diferenciar de la siguiente manera. Los componentes más importantes es el envolvente, el armario, la caja y los componentes internos. Y además, dependiendo de sus dimensiones, existen elementos para guiar, ventilar y disponer de elementos auxiliares. Esos se pueden clasificar de acuerdo a su función en la instalación eléctrica, de acuerdo al material de construcción, de acuerdo a su ubicación, si por ejemplo es de diseño exterior e interior, las condiciones de la instalación, el método de la instalación, si es un cuadro por ejemplo de sobreponer, si es un tablero autosoportado, y el acceso al interior del tablero. Según su función, los tableros de distribución, por ejemplo, son los cuadros que llegan a la primera derivación individual o primer cuadro de instalación. Su característica es que gestiona las entradas generales para distribuirlas a un número determinado de líneas de salida. Los tableros secundarios, entonces estos son los que gestionan la energía mediante una llegada de cuadro general o de distribución. Y se deriva numerosos circuitos finales. Por ejemplo, el tablero que está en una vivienda, por ejemplo, es un tablero de distribución, ¿sí? Pero por ejemplo en una subestación tenemos un tablero principal y vamos a tener tableros asociados a ese que están alimentados de ese tablero principal. Entonces esos hacen parte de los tableros secundarios que estamos hablando acá. Los tableros de control, medición y protección, entonces ya son tableros auxiliares que contienen elementos para el tema de las protecciones, maniobras, control, medición, y además incorporan elementos para medición y control de los parámetros eléctricos. Entonces esos son otros tipos de tablero. Los tableros de automatismos para protección y control de motores. Estos tableros usualmente pueden tener la parte de potencia y la parte de control en una misma envolvente de acuerdo a su aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí aplican los tableros que son de gaveta o de CCM, que ellos tienen la salida de potencia del motor, pero adicionalmente tienen todo lo que es el control. Estos suelen usarse en la extracción forzada de los garajes de las industrias y depuradores, entre otros. Además cuentan con protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos y disponen de señalización y control auxiliar. Los tableros integrados en las máquinas son usados para servir de panel de interacción entre el usuario y la máquina. Estos usualmente están ubicados cerca de la máquina con la que se está trabajando, ¿sí? Entonces estos cuentan usualmente con lo que son los interruptores, los pulsadores de arranque, paradas de emergencia, señalización, y como les digo, están siempre en su mayoría instalados cerca a la máquina que se está, digamos, controlando. Los tableros de baja potencia se emplean para las aplicaciones con escasa potencia, para el manejo de cargas pequeñas, incluso de uso doméstico. Estos usualmente pueden ser prefabricados en fibra de poliéster, policarbonato o similar. Y su instalación es de forma de mural, empotrados o de superficie. ¿Sí? Alojan un número reducido de aparamenta como interruptores, diferenciales, relojes y contadores. Son circuitos muy pequeños, digamos de un uso específico.
También los tableros se pueden clasificar de acuerdo con el material de construcción. Entonces existen los tableros eléctricos metálicos. Son aquellos tableros cuyo material constructivo es de chapas de acero, generalmente soldadas. Además disponen de bisagras para la puerta y normalmente está reforzada con chapas verticales para soportar mejor los refuerzos o los esfuerzos mejor de flexión. Los tableros pequeños se suelen ubicar en la pared correctamente anclados con tirafondos o usualmente empotrados. Los armarios de gran tamaño, estos ya son apoyados en el suelo, donde se encuentran las canalizaciones de entrada y de salida. Entonces incluso en estos tableros se montan sobre bancos de ductos o cárcamos, no sé, digamos cómo lo llaman en cada país. Para Colombia se llama de esa manera, bancos de ductos o cárcamos, que tiene que ver con toda la parte, digamos, civil de la obra, por la cual van, digamos, las bandejas portacables o los ductos de entrada. Entonces esto aplica mucho para los tableros que son apoyados en el suelo. Y además estos son adecuados para trabajar en condiciones adversas, principalmente en industrias. Para manipular este tipo de tableros siempre debe cerciorarse que todos los elementos tengan una conexión a tierra. Entonces en estos tableros usualmente se tienen conductores visibles que conectan la tierra del tablero como tal, del armario, con la puerta, ¿sí? Entonces esas son conexiones físicas que se pueden observar, y es importante que todo el tablero tenga, digamos, una referencia, todo esté conectado a tierra. Existen también los tableros de plástico y fibra. Este material es principalmente de fibra de vidrio y policarbonato y aseguran una resistencia mecánica suficiente para este tipo de aplicaciones. Soportan de forma aceptable las condiciones ambientales adversas como ataques químicos, alcoholes e hidrocarburos. Resisten atmósferas de gases, hongos debido a la humedad y a la luz ultravioleta. Y suelen utilizarse empotrados en la pared. Según el diseño exterior, tenemos entonces los tableros de caja o cofre, que se usan mucho para el tema de la medición. Tenemos los tableros modulares o los tableros de gavetas, ¿sí?, que se usan mucho en los CCMs. Tenemos los armarios eléctricos, que ya digamos que son tableros de uso general en los cuales podemos hacer todo el tema de control de equipos. Incluso podríamos tener barrajes para potencia. Y los tableros tipo pupitre también se tienen. Además, se pueden clasificar según sus condiciones de instalación, sean de tipo interior, exterior, digamos por el tipo de la condición del local. Entonces, si son húmedos, si hay, digamos, la temperatura, la corrosión en caso de que estén, por ejemplo, ubicados en zonas costeras. Esto es muy importante. Los tableros para locales que tienen mucho polvo en el aire. Y los tableros para locales con riesgo de incendio, es decir, cuando tenemos gases y todo este tipo de áreas clasificadas que requieren un tablero con mejores condiciones, como tal para la envolvente. Y se pueden clasificar según las condiciones de instalación. Entonces aquí tenemos un gráfico en donde vemos varias zonas de acuerdo a su clasificación. Entonces está la zona 0, zona 1 y zona 2, y estas son las zonas de clasificación con atmósfera de gas, vapor o niebla, siendo la zona 0 la zona de mayor clasificación. Y por este lado tenemos la clasificación en zona de atmósfera formada por nubes de polvo. Y tenemos la zona 20, que sería la de mayor clasificación, zona 21, zona 22. Esto es súper importante para la instalación de los tableros, ya como tal la puesta en marcha en el sitio, porque resulta que si nosotros compramos un tablero y especificamos mal la condición de la instalación, simplemente el tablero empieza, por ejemplo, a sufrir de corrosión, y esta corrosión lleva a que el tablero tenga un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente el fabricante va, verifica las condiciones en las cuales está instalado el tablero y dice: no, resulta que yo no garanticé ese tablero para este tipo de instalación, porque es diferente para lo que fue fabricado. Entonces simplemente quedan excluidos de la garantía y el fabricante tiene todos los argumentos para no responder. Entonces esto es súper importante. Según el método de instalación del tablero, dentro de esto tenemos los tableros móviles y los tableros fijos. Como su nombre lo indica, los tableros móviles son tableros de interior o exterior que suelen ser situados en cualquier lugar autorizado, de tal forma que su traslado sea muy fácil. Por ejemplo, cuando están haciendo obras civiles
a veces necesitan tener un tablero móvil que esté anclado, digamos, a la red, a un transformador para el tema del uso de todas las herramientas que se van a requerir en la obra. Incluso cuando están haciendo también obras nuevas, suele usarse generadores digamos diésel, y esos generadores diésel tienen asociados unos tableros que simplemente son fáciles de transportar de un lugar a otro. Y ya los tableros fijos, como su nombre lo dice, pues son tableros que se disponen ya de forma permanente en su sitio de trabajo, según su acceso al interior del cuadro. Entonces tenemos tableros de tipo abierto y tableros de tipo cerrado. Su nombre ya nos da una idea de qué se trata. Entonces se trata de tableros con o sin panel frontal, en los que hay componentes accesibles en tensión. Se abren con facilidad para acceder a las partes metálicas de los componentes. Y en estos es importante disponer de una protección como una plancha de metacrilado para impedir accidentes eléctricos. Esto digamos que es simplemente para evitar el choque eléctrico por contacto. Entonces usualmente estos tableros en la parte de los barrajes cuentan con acrílicos, por ejemplo. Entonces son protecciones ante el choque eléctrico. Y únicamente pueden ser utilizados en locales técnicos con acceso restringido. Entonces aquí donde dice riesgo eléctrico, entonces simplemente el personal de mantenimiento o del área eléctrica tiene acceso a esa zona, ¿sí? Y los tableros cerrados entonces tienen superficies protectoras en todas sus caras y solo se puede acceder mediante llaves, siendo la persona autorizada consciente de los riesgos quien puede, digamos, abrir este tipo de tableros. Y evita el contacto de las partes en tensión, además de un grado de protección mínimo frente al polvo, agua y dependiendo de la instalación, es decir, son tableros completamente cerrados. Los grados de protección IP tienen que ver con la protección que es asignada por el fabricante para el acceso de objetos sólidos o de agua a la envolvente, ¿sí? El código P es el sistema de identificación de los grados de protección conforme a los requisitos de la norma IEC. Entonces, el código IP está formado usualmente por IP, que es protección internacional, y una primera cifra característica de 0 a 6 o letra X, una segunda cifra característica, que también cifras de 0 a 8 o letra característica X, y una letra adicional A, B, C, D o letra suplementaria, que son opcionales. Usualmente los fabricantes simplemente dicen, por ejemplo, para este caso IP65 y no dan la C y la H. Sin embargo, en la norma está especificado de esta manera, que puede, digamos, para que sea más específico el grado de protección. Entonces aquí lo vamos a ver. Entonces la primera cifra habla de la entrada de cuerpos sólidos extraños. Entonces si tenemos un IP0, es decir, no protegido, es decir, puede entrar cualquier pieza al tablero. Si es IP1, en la primera cifra, entonces dice mayor o igual a 50 milímetros de diámetro, es decir, el dorso de la mano podría entrar en el tablero. Si es IP2, mayor o igual a 12.5 milímetros de diámetro, estamos hablando más o menos de un dedo. 3, 2.5 milímetros, una herramienta. 4, mayor a 1 milímetro de diámetro, estamos hablando ya de cables usualmente. Y el IP6, entonces estamos hablando de un tablero que está totalmente protegido contra el acceso de polvo. La segunda cifra habla de la entrada de agua, entonces siendo 0, que no está protegido, y 8, que el tablero se puede sumergir en el agua sin problema. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si el agua cae de manera vertical, IP1. Si es lluvia, IP3. Entonces, por ejemplo, queremos uno que sea protegido contra el polvo totalmente y que sea de tipo exterior, por ejemplo. Entonces podría ser un IP63, totalmente protegido contra polvo y lluvia. Si son zonas donde, digamos, las tormentas de lluvia son muy altas, entonces ya tenemos que poder aumentar incluso el IP de entrada de agua, lo podemos subir a 5, un chorro de agua. Y las letras adicionales, entonces A, dorso de la mano, B, dedo, C, herramienta, D, cable, y la letra suplementaria es para indicar si los equipos son H, de alta tensión, M, prueba con agua en equipos en marcha, y S, prueba con agua en equipos estacionarios, y W, condiciones atmosféricas. Pues esto es importante, y con esta tabla es que se especifica el grado de protección de un envolvente o de un armario
o de un cuadro eléctrico. Esto se verifica en los laboratorios. Entonces aquí tenemos, digamos, las mismas condiciones, diciendo que la cifra 1 va a ser la protección contra penetración de cuerpos sólidos, las letras adicionales y demás. Entonces aquí lo que simplemente nos especifica es cómo se está protegiendo el tablero. Entonces, por ejemplo, veamos este. Entonces dice que si es un 5 está protegido contra el polvo, sin sedimentos perjudiciales, pero vemos que algunas partículas de polvo pueden permanecer dentro del tablero y totalmente protegido. Entonces tenemos este círculo mayor que es como la barrera de la envolvente. Eso es lo que va a evitar, digamos, el acceso de los cuerpos sólidos como tal. Esta es la letra adicional que vimos anteriormente y esta es, digamos, una manera más gráfica de mostrar la protección contra el agua, siendo por ejemplo la 7 que es protegido contra los efectos de la inmersión y esta 8 una inmersión más prolongada. Por ejemplo, la 4 nos muestra que es el agua, digamos, salpicando en todas las direcciones. El 5 ya es con chorros, puede ser una manguera, por ejemplo, apuntando al tablero y simplemente el IP o el envolvente no va a permitir el acceso de agua. Ahora vamos a hablar del grado de protección IK, que tiene que ver mucho más es con la protección mecánica, ¿sí? A los impactos. Entonces, en el sistema de códigos empleados para indicar el grado de protección contra el daño causado por impactos, conforme a los requisitos de la norma IS 62262. Entonces, cada grupo numérico representa un valor de energía de impacto, ¿sí? Y el grado de protección se aplica a toda la envolvente. En caso de que se tengan diferentes grados de protección, debe indicarse de forma separada. Incluso cuando se hacen las pruebas, si tenemos una parte del tablero en la cual haya, digamos, menor grado de protección, el tablero debe ser como castigado con este grado de protección, con el menor grado de protección. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que un IK 02 significa que es ensayado, el tablero es probado con una energía en joules de 0.2 joules y 0.2 kilogramos. Si estamos hablando de un IK10, es un impacto con una masa de 5 kilogramos y con una energía de 20 joules. Entonces esto tiene que ver con los impactos. Entonces las envolventes también son probadas en fábrica contra este tipo de protección, que sería todo lo que habla de el impacto mecánico. Digamos, un objeto que se cae sobre el tablero, por ejemplo. Entonces esto es lo que tiene que ver. Adicionalmente vamos a hablar de la separación interna de los tableros eléctricos. Eso tiene que ver mucho con la parte constructiva y cuando uno está pensando cómo va a ser la disposición realmente de los equipos y barrajes y demás puntos de conexión en el tablero eléctrico. Entonces los tableros deben tener compartimientos funcionales separados por subconjuntos. Esto para garantizar la continuidad de la alimentación eléctrica y tener, digamos, una mayor confiabilidad. Adicionalmente, permitir la intervención de manera más fácil, de manera que se asegure la protección contra los contactos directos, en caso de acceso a una parte del cuadro sin tensión respecto al resto del cuadro de tensión, reducir la probabilidad de formación y propagación de un arco, además de impedir el paso de cuerpos sólidos de una parte a otra parte del cuadro. Por eso se piensa en la segregación. Esta imagen nos muestra que la parte A es la envolvente, es decir, el armario. La B es una segregación interna, es decir, como una locación dentro del tablero. Y la C tiene que ver con las partes funcionales como tal, es decir, donde están alojados los terminales extremos de los conductores asociados. Y D simplemente va a ser el embarrado que digamos en Colombia se llama el barraje de distribución. Entonces, por ejemplo, esto depende mucho de cada fabricante. Cada fabricante de tableros ya tiene especificado, digamos, la separación y disposición interna de sus tableros eléctricos de acuerdo a su aplicación. Entonces, por ejemplo, para este caso estamos hablando, esta imagen es de Legrand, ¿sí? Entonces él tiene especificadas ciertas formas, entonces forma 1, forma 2, donde podemos ver, por ejemplo, en la forma 3B, que es los terminales separados del embarrado. Entonces tenemos el armario, tenemos el barraje y tenemos estas dos segregaciones. Entonces hay una separación entre esos dos elementos. Y adicionalmente tenemos una nueva segregación para lo que son los terminales. Pero tenemos la misma segregación para los dos terminales. Y en el 4B entonces ya tenemos diferente segregación para
para los terminales. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando tenemos tableros compuestos de sistemas con potencia, donde tenemos la potencia, tableros de baja potencia y tableros de control. Entonces usualmente se hace de esta manera, de manera que se garantice una separación en los tableros, y esto además garantiza todo el tema de problemas de compatibilidad electromagnética. Dentro de los elementos y componentes de los tableros eléctricos tenemos todo lo que son los componentes mecánicos y los elementos eléctricos para el conexionado, ¿sí? Además tenemos otros accesorios y componentes. Dentro de los componentes mecánicos están todos los elementos que conforman y constituyen la estructura del tablero. Están todos los elementos para tapar y proteger contra contactos directos y los elementos de fijación y canalización. Y dentro de los elementos eléctricos están todo lo que tiene que ver con aisladores, barrajes o embarrados, los peines, regleteros, borneras de conexión, terminales. Dentro de los elementos que conforman la estructura de un tablero tenemos, por ejemplo, el armazón, que es el componente elemental de un cuadro eléctrico, ¿sí? Cuando no son muy grandes está compuesto por un chasis metálico en unión con una chapa. O para este caso, tableros digamos de mayor potencia, el armazón está compuesto por el embarrado de distribución, que sería el barraje de distribución, la paramenta, que son digamos todos los elementos eléctricos, realmente como los contactores, los breakers, los temporizadores, esto hace alusión a la paramenta, y la conexión de cables mediante soportes. Y los paneles como tal, entonces tienen como misión el revestir exteriormente el tablero para ocultar la estructura y dar el grado de protección IPK necesario. Son fabricados en fibras o metálicos. Dentro de estas partes está todo el tema de las cerraduras, que simplemente es para impedir el acceso a los componentes eléctricos de personal no autorizado especialmente. Dentro de esto los más comunes es encontrar una llave en forma de triángulo, cuadrada, redonda, con terminaciones planas, como llaves especiales. Dentro de los elementos de protección también están las cubiertas para las entradas de los tubos. Entonces son, digamos, tubería específica para cada tablero dependiendo de los calibres y los cables que se van a introducir en el tablero. De esto también están todos los pasacables o los pasatapas, como se llame en cada país, que lo que hace es, digamos, garantizar la entrada de los conductores sin reducir el IP como tal de tablero. Y los obturadores, entonces, tiene que ver mucho con las cubiertas de las tapas de los tableros. Y se necesitan para evitar la introducción de partes sólidas como el polvo y partes de cuerpo como con los dedos, consiguiendo, digamos, mantener la protección IP. Y, digamos, la parte estética, que es muy importante también. Están las placas como tal de fondo del tablero, que es donde está montado, digamos, todo el equipamiento eléctrico, la paramenta. Hay diferentes tipos de placas. Están las placas en bruto, las placas premecanizadas y las placas con perforaciones corporativas. Están los precintos, que digamos es una ligadura o una señal sellada que permite evitar el acceso o la manipulación de los equipos. Esto se usa mucho para los equipos de medición. Usualmente se llaman también los sellos, y es evitar que los usuarios manipulen esas conexiones de manera que se pueda afectar de alguna manera la medición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los tableros de medida de las fronteras comerciales, todos los equipos cuentan con este tipo de sellos para que cuando, digamos, el operador de red vaya a revisar, se garantice que el usuario no ha tocado, digamos, esa componente de los tableros. Y las puertas y tapas pues son elementos que garantizan, como ya lo hemos dicho, el IP y el IK adecuadamente. Dentro de los elementos de canalización y fijación de los tableros se encuentran diferentes formas, y esto va a depender del sistema de la instalación. Por ejemplo, para los tableros empotrados suelen usarse canalizaciones mediante tubos rígidos, curveables o flexibles de plástico o acero. Por ejemplo, para Colombia, todos los tableros que son empotrados y tienen, digamos que la canalización inmersa como tal en la pared, se usan los tubos conduit de PVC, ¿sí? Y para los tableros rígidos en pared o apoyados en el suelo, que están superpuestos, por ejemplo,
La entrada de la canalización o de los conductores se realiza con tubos, usualmente bandejas portacables también, o cuando son apoyados en el suelo por medio de cárcamos subterráneos. Entonces de esta manera se hace como la entrada de los conductores de potencia usualmente. Dentro de los elementos eléctricos para el conexionado y que hacen parte como tal del tablero tenemos los aisladores. Estos aisladores, como su nombre lo indica, están encargados de aislar como tal los equipos que tienen, digamos, una tensión de la referencia. En este caso, por ejemplo, vemos en la segunda imagen que tenemos un barraje apoyado en unos aisladores y a su vez esos aisladores están apoyados sobre el tablero. Entonces lo que estamos haciendo es aislando, por ejemplo, esa tensión que para este caso era 220 voltios de la tierra. Se usa por este medio. Los barrajes son parte importante también de los tableros y hacen parte del conexionado y usualmente son en cobre comercial. Los peines entonces tienen que ver mucho es con la facilidad que tienen para la conexión de interruptores más que todo. Entonces esto funciona como un barraje. Entonces digamos que ahí está la tensión de alimentación y simplemente se conectan en los bornes de los contactores o de los breakers. Usualmente los relés térmicos se conectan, digamos, con este método a los contactores. Los regleteros tienen que ver con borneras, se llama también usualmente borneras y son dispositivos para la conexión. Y los borneros viene siendo algo similar a esto, simplemente que usualmente son montados sobre los rieles DIN. Adicionalmente tenemos los terminales de conexión, simplemente para facilitar la conexión, bien sea en este tipo de borneras o en este tipo de interruptores o de breakers. Entonces se usa el terminal de conexión más apropiado. Esto simplemente es por calibre, dependiendo del calibre del conductor y digamos el modelo. Entonces si uno quiere que sea de anillo o de horquilla o de punta, entonces se realiza mediante estos equipos, mediante estos accesorios de conexión. Otra parte importante de los tableros eléctricos que digamos garantizan el correcto funcionamiento, se trata de accesorios como son los extractores, los portaplanos y el alumbrado. Entonces los extractores está, digamos, para el tema del calor, disipación de calor usualmente. Y el alumbrado, esto tiene que ver mucho con, usualmente se tiene finales de carrera en las puertas, simplemente cuando se abre el tablero se garantiza el alumbrado. Dentro de los tableros algo muy importante es la ventilación y la calefacción. ¿Sí? Dentro de esto tenemos la ventilación natural y la ventilación forzada. Entonces la ventilación natural simplemente consiste en el método más económico para evacuar el aire caliente. Y esto simplemente se realiza mediante perforaciones en forma de rejilla en la parte superior e inferior de los tableros. Entonces esto claramente va a reducir el IP. Entonces ahí el IP se castigaría evaluándolo, digamos, en esos puntos, en esas rejillas. Pero de esta manera se tiene, digamos, una convección natural, de manera que el aire caliente como tal va a fluir hacia la parte superior del tablero y, digamos, de esa manera se evacúa. En este caso, que se hace a través de ventiladores, se llama ventilación forzada. Entonces se usa cuando los tableros tienen una mayor temperatura de operación, ¿cierto? Entonces simplemente mediante esta técnica se garantiza el funcionamiento correcto del tablero. Usualmente se hace con ventiladores de extracción para evitar que el ventilador, digamos, si está soplando hacia el tablero, permita el ingreso de polvo. Entonces se usa como extractor usualmente. La calefacción tiene que ver mucho con el tema de los extractores y de los ventiladores que se usan, y se usa mucho para las zonas que tienen humedades relativas altas. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa es un parámetro o una condición ambiental propia del sitio donde se ubica el tablero, que nos va a permitir evitar la condensación y la formación de gotas. Entonces, ¿qué pasa? En tableros eléctricos donde están, por ejemplo, un tablero de tipo exterior, entonces en el día resulta que la temperatura mantiene los equipos totalmente secos con una humedad relativa baja,
Pero en la noche, cuando disminuye la temperatura y empieza a hacer frío, el efecto propio de la condensación genera incluso formación de gotas. Entonces esto se usa mucho para que los equipos no pierdan sus propiedades dieléctricas y evitar, digamos, todo el tema de cortocircuitos por el tema de presencia de humedad o incluso agua dentro de los tableros. ¿Sí? Esto se hace con algo que se llaman los termohigrómetros, ¿sí? Que son como estos equipos que están acá y simplemente están seteados o están configurados para tener unas resistencias calefactoras que están instaladas en el tablero. Simplemente se está sensando la temperatura y, por ejemplo, cuando la temperatura del tablero baja, no sé, de 25 grados Celsius, se encienden las resistencias de calefacción. Incluso en algunos tableros las resistencias están encendidas durante todo el tiempo, pero esto es un costo energético, entonces usualmente es mejor hacerlo a través de termohigrómetros. Y lo que tiene que ver con los deshumidificadores, entonces es con este mismo efecto que, digamos, se ayuda a mantener una temperatura constante en el tablero. Entonces estos, como verifican la humedad y verifican la temperatura, garantizan la operación bien sea de los extractores y de las resistencias para mantener una temperatura constante. Por último, vamos a ver lo que es la elección de un tablero eléctrico. Entonces ya lo hemos visto, que es súper importante hacer un análisis detallado de las condiciones donde se va a instalar el tablero o donde éste va a prestar el servicio. Para ello se tienen en cuenta requerimientos mecánicos y eléctricos. Dentro de los más importantes están los ambientales, que es lo que hemos hecho alusión en la presentación anterior, y eléctricos, además de los térmicos, que tienen que ver con la operación propia de cada equipo. Entonces el fabricante dice, este interruptor trabajando a condiciones nominales tiene una temperatura de funcionamiento normal de 30 grados Celsius. Pues tiene que ver con eso y cómo esos 30 grados afectan, digamos, el funcionamiento de los demás equipos. Cuando empezamos a sumar toda la disipación de calor de todos los equipos, entonces ahí es donde tenemos que analizar si tenemos que instalar, digamos, sistemas de ventilación forzada o con sistemas de ventilación natural es suficiente. Y por último tendríamos las condiciones mecánicas, pero todas están entrelazadas, ¿sí? Una depende de la otra, realmente, todas. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tenemos una característica de una mala selección de conductores, podemos tener, digamos, una consecuencia térmica sobre calentamiento en los conductores. Entonces todo esto es súper importante para la elección de un tablero, ¿vale? Y hacen parte fundamental de la etapa de diseño. Con esto finalizamos este video y en el siguiente vamos a hablar de lo que es el módulo 3, ¿sí? Vamos a entrar un poco más ya a lo que son las características nominales de los tableros y algunos cálculos ya, ¿vale? Entonces con esto finalizamos el video y nos vemos en la siguiente clase.